Hola de nuevo. Hoy vamos a hablar de otro tipo de inmunodeficiencia que son los déficits de función fagocitaria. Bien, recordemos que las funciones del sistema inmunitario consisten en detectar y eliminar lo ajeno y respetar lo propio. Hoy vamos a hablar de defectos en el sistema de eliminación de patógenos. Este fagocito se reconoce y fagocita esta bacteria y la pregunta es cómo lo elimina. Bien, naturalmente cuando fallan los sistemas de eliminación pues se producen evidentemente infecciones, muchas, graves o raras como consecuencia de la incapacidad de la eliminación de esos patógenos. Bien, una de las herramientas que utilizan los fagocitos para destruir las bacterias es la oxidación. Los fagocitos tienen en su membrana una enzima que se llama la NADPH oxidasa, que es capaz de producir el anión superóxido, que es un oxígeno molecular que tiene un electrón más. Esto naturalmente es muy inestable y rápidamente se convierte en agua oxigenada que produce daño a las bacterias, como bien sabemos, puesto que todos las tenemos en el cuarto de baño. Las bacterias entonces tienen, el resultado es que se destruyen, desaparecen. Y para eso está esta enzima NADPH oxidasa que, como veis, tiene varias moléculas. El GP91 es una de las más importantes, pero también otras tres más que constituyen esta proteína multicomponente que está aquí dibujada. Hay veces algunas de estas proteínas que están codificadas por genes que están localizados en el cromosoma X. GP91 en particular está ligada al cromosoma X y, como veremos, esto tiene importancia desde el punto de vista de qué tipo de personas sufren esta inmunodeficiencia. Hay una segunda fase que es dependiente de peroxidasa, de otro tipo de enzimas que tienen los fagocitos, en los que interviene la mieloperoxidasa y también la catalasa, que lo que hacen es rápidamente descomponer el agua oxigenada y liberar oxígeno, que naturalmente es también tóxico para las bacterias, y después, por parte de la mieloperoxidasa, producir hipoclorito, que, como sabéis, es también un componente, por ejemplo, de la lejía. Así que en el interior de los fagocitos tenemos agua oxigenada y lejía, que naturalmente son muy peligrosos, muy dañinos para las bacterias. Y eso es justo el objetivo de estos componentes. Mediante su enorme fuerza oxidativa destruyen a las bacterias. El resultado de la falta de la NADPH oxidasa es que las bacterias no se destruyen y entonces los fagocitos piden ayuda porque no pueden eliminar a las bacterias y producen inflamación y granulomas, que son unas estructuras celulares, una especie de bultos que son dependientes de esta citocina, el TNF-alfa, y esto causa una patología de la que ahora vamos a hablar. Así que la deficiencia de NADPH oxidasa da lugar a la persistencia de fagocitos que no tienen capacidad, no tienen fuerza oxidativa y producen una enfermedad que se llama la enfermedad granulomatosa, porque se producen estas estructuras, granulomas, crónica porque es permanente esta enfermedad a no ser que se intente curar. Tenemos un paciente con estos granulomas, como veis, unas estructuras enormes, en la cual persisten las bacterias, que son fagocitadas pero no eliminadas, y a menudo se producen niños porque dependen de una de esas proteínas que constituyen la NADPH oxidasa, GP91. ¿Recordáis? GP91 era uno de los componentes que estaba ligado al cromosoma X. Cuando no está esta proteína, la NADPH no funciona y entonces se produce en niños más que en niñas, lógicamente, porque es una enfermedad ligada al cromosoma X. ¿Qué tratamiento tiene este tipo de inmunodeficiencia tan grave? Bueno, por un lado, los pacientes se pueden tratar para prevenir sus infecciones, por ejemplo con antibióticos o antimicóticos, permanentemente, incluso antes de que aparezcan, o bien tratar esas infecciones cuando aparezcan. Se define qué inmunodeficiencia o qué infección tienen y entonces se trata con el antibiótico correspondiente. Una solución más permanente es suplir la célula afectada, cosa que se puede hacer mediante el trasplante de médula ósea o progenitores, como ya vimos en otra inmunopíldora. En este caso, naturalmente, se sustituye todo el sistema inmunitario. Entre los leucocitos que se sustituyen están los fagocitos, que son los responsables de la patología. También se puede, en algunos países, hacer terapia génica, es decir, suplir el gen afectado, el gen que codifica para GP91 en particular. Hay muchos grupos en Europa y en el mundo que están utilizando terapia génica para su tratamiento. De manera que, resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, los fagocitos vierten sobre las bacterias fagocitadas oxidantes que las destruyen. Para ello cuentan con una enzima que se llama NADPH oxidasa y que genera superóxido. La falta de NADPH oxidasa produce susceptibilidad a bacterias que sobreviven en el fagosoma, induciendo inflamación y la formación crónica de granulomas, de ahí el nombre de la enfermedad asociada, que se denomina
enfermedad granulomatosa crónica. El tratamiento de esta enfermedad incluye antibióticos y antimicóticos para prevenir estas enfermedades o para tratarlas, y por último, de manera definitiva, el trasplante de precursores hematopoyéticos e incluso la terapia génica para sustituir el gen que codifica para el componente que falte de la NADPH oxidasa, a menudo GP91. Veamos si recordamos el contenido de esta inmunopíldora. ¿Cómo se eliminan las bacterias fagocitadas? ¿Qué enzima leucocitaria es capaz de generar anión superóxido? ¿Qué enfermedad causa su ausencia? ¿Cómo se previene? ¿Cómo se cura? Muchas gracias. Hasta pronto.